Vamos a hablar entonces sobre una de las herramientas del sistema, que es el liberador de espacio en disco. Estas herramientas nos van a servir a nosotros para realizar un mantenimiento del sistema, mantenimiento que puede hacer cualquier usuario, y agregar a este mantenimiento o a esta serie de pasos quizás también el escaneo con un antivirus, el cual va a detectar si en nuestro disco rígido hay algún archivo infectado con un virus. Entonces, para iniciar el mantenimiento del sistema, nosotros podemos iniciar utilizando la herramienta de liberador de espacio en disco. Esta herramienta le ayudará a liberar el espacio del disco rígido mediante la búsqueda en el disco de los archivos que puedan ser eliminados en forma segura. Puede elegir entre eliminar algunos o todos de los archivos. Con esta herramienta también podemos realizar algunas de las siguientes tareas. Quitar los archivos temporales de Internet, quitar archivos de programas descargados, vaciar la papelera de reciclaje, quitar los archivos temporales de Windows, quitar componentes opcionales que Windows ya no los utilice, o quitar programas instalados que ya no se vayan a utilizar. Otra de las herramientas utilizadas para realizar un mantenimiento del sistema es el Scandix. El mecanismo que controla el almacenamiento de los archivos en el disco rígido se llama FAT, las cuales son las siglas de tabla de asignación de archivos. En esta tabla figuran los nombres de los archivos junto con el lugar físico que ocupan el disco. Entre otros datos, esta tabla conserva la información de los sectores de comienzo y de fin de cada uno de los archivos y si estos son contiguos o no. Un trabajo más o menos intenso o un mal comportamiento de algunas aplicaciones hacen que queden archivos abiertos o con información de la tabla sin actualizar. Al cabo de un tiempo suelen generarse sectores que figuran como ocupados pero que no tienen correspondencia con un archivo específico. También puede ocurrir que dos archivos parezcan compartir un mismo sector, lo cual es imposible. Estos defectos son parte del funcionamiento del sistema, pero si se acumulan puede reducir el funcionamiento del mismo. El Scandix es la herramienta del sistema que corrige estos inconvenientes. Actúa sobre todas las unidades de almacenamiento como disquete, discos duros, discos virtuales, discos removibles, tarjetas de memoria. No trabaja en cambio sobre los CD-ROMs. Por último, como última herramienta del sistema, veremos el defragmentador de disco. La información almacenada en los discos comienza a fragmentarse a medida que se escriben y borran los datos. Cuando se crea o se copia un archivo, este se graba en el espacio que queda disponible en uno o varios trozos, dependiendo de la mayor o menor cantidad de sectores libres y contiguos. La información entonces queda guardada en distintos sectores. Esto no afecta a la información, pero retarda el rendimiento, ya que leer archivos guardados en sectores contiguos es más rápido que buscar los fragmentos separados. Junto con la verificación y corrección de errores del Scandix, la defragmentación es otra de las tareas del mantenimiento más frecuente. Es recomendable defragmentar la PC cuando el usuario nota que funciona con lentitud, ya que este es un índice de alta fragmentación del disco. Seguidamente vamos a ver cómo podemos utilizar algunas de las herramientas del sistema mencionadas en estas placas. Para comenzar, vamos a ver cómo podemos utilizar entonces el liberador de espacio en disco. Como hemos dicho y como hemos visto en las placas, es un accesorio y se encuentra dentro de las herramientas del sistema. Para ejecutarlo entonces, iremos al menú Inicio, todos los programas, Accesorios, y dentro de los accesorios vamos a utilizar entonces
la opción herramientas del sistema. Aquí encontramos aquí se mueve un poquitito, herramientas del sistema. Encontramos aquí entonces el liberador de espacio en disco. Pulsando sobre esta herramienta, lo que va a hacer entonces, va a comenzar un escaneo, ¿sí?, de todos los sectores del disco rígido. En este caso fue muy rápido, pero generalmente tarda unos segunditos en revisar toda la superficie del disco. Y revisa y busca en este caso todos aquellos archivos que puedan ser eliminados sin correr ningún riesgo. Por ejemplo, archivos de programas, archivos temporales descargados de internet. Una vez que revisa toda la superficie del disco, va a presentar entonces un listado de todos aquellos archivos que se ha buscado. Si ha encontrado alguno de los archivos, a la derecha entonces va a aparecer el espacio que ocupan estos archivos. Fíjense que todos estos archivos se encuentran activados y si nosotros pulsamos en la opción aceptar, van a ser también eliminados. Nosotros podemos eliminar estos archivos sin tener ningún tipo de inconveniente, es decir, lo podemos borrar ya que no nos va a permitir o no nos va a servir para realizar otra tarea. Pulsando en el botón aceptar entonces, va a aparecer un último cartel que nos va a preguntar si estamos seguros de que deseamos realizar esta acción y borrar todos estos archivos. Pulsamos que sí y los archivos van a ser eliminados, liberando de esta manera espacio en nuestro disco rígido. Bien. Como segunda herramienta vamos a ver entonces la utilización del Scandix. Nosotros podemos ejecutar el Scandix siguiendo el procedimiento anterior, inicio, programas, accesorios, y encontrar el Scandix dentro de las herramientas del sistema, o si no podemos utilizar otro procedimiento, el cual yo le voy a mostrar seguidamente. Utilizando la ventana de mi PC la vamos a ejecutar. Vamos a ver, recuerden que dentro de la ventana de mi PC nosotros vamos a encontrar las unidades de almacenamiento. Una de estas unidades de almacenamiento es el disco rígido, el cual se verifica o se identifica con la letra C. Vamos a ubicar el mouse entonces sobre nuestro disco rígido, vamos a hacer un clic con el botón derecho del mouse y vamos a ir a la opción propiedades, que se encuentra en la parte inferior de esta ventana o de este cuadro. Pulsando sobre propiedades se va a abrir entonces las propiedades, ¿sí?, del disco rígido. Observe que en la parte superior de la ventana tenemos varias fichas. Vamos a ir a la segunda de estas fichas, que es la opción herramientas. Dentro de estas herramientas, la primera opción dice comprobación de errores. Esta opción comprobará los errores de la unidad. Es decir, que esta opción es la que va a ejecutar el Scandix. El Scandix lo que hace es revisar la superficie del disco, verificando si hay errores en las mismas. Errores que se pueden ocasionar por diferentes situaciones, ya sea a lo mejor bajó la luz, entonces esto provocó un error en el disco rígido, archivos que fueron mal guardados o que no se han actualizado en la tabla de asignación de datos, pueden ocasionar algún tipo de error sobre la superficie del disco. Si nosotros pulsamos en el botón donde dice comprobar ahora, se va a abrir otra ventana donde aquí tenemos dos opciones: reparar automáticamente errores en el sistema de archivos, y la segunda, examinar e intentar recuperar los sectores defectuosos. Esta segunda opción es la que nosotros debemos activar para justamente revisar la superficie del disco y si la misma tiene errores, que el Scandix intente recuperar esos sectores defectuosos. Pulsando sobre esta opción quedará activada y lo que nos resta por hacer entonces es pulsar sobre el botón iniciar. El proceso del Scandix es un proceso que tarda algunos minutos. Por razones de tiempo nosotros no lo vamos a ejecutar, pero al ejecutar o al iniciar este proceso vamos a ver varias fases. Va a revisar el disco rígido en 4 fases. Terminada la comprobación de este disco, va a presentar un mensaje donde nos va a informar que ha finalizado entonces el proceso de Scandix. En este caso entonces vamos a pulsar cancelar, porque nos va a demorar demasiado. Perfecto. Cerramos también esta ventana y
Como tercer herramienta para un buen mantenimiento vamos a ver el defrag, que es el desfragmentador de discos. En este caso sí lo vamos a hacer desde el botón de inicio. Inicio, todos los programas, accesorios, hasta aquí es todo igual, herramientas del sistema, y ahí encontramos entonces el desfragmentador de discos. Vamos a hacerlo otra vez. Aquí tenemos desfragmentador de discos. Se va a abrir una ventana en donde vamos a poder ver diferentes secciones. En la parte superior tenemos el volumen o la unidad que se va a desfragmentar, en este caso la unidad C. Es conveniente, como le mencionan en el apunte, analizar primero la unidad y luego fragmentar. Cuando yo analizo, verifico la superficie del disco, presenta el disco como se encuentra el mismo. En la parte inferior vemos que va a presentar la superficie del disco en varios colores. En rojo van a estar los archivos fragmentados, los archivos contiguos en azul, en verde los archivos no movibles y en blanco los espacios libres. Este procedimiento también requiere de algún tiempo, por lo tanto, una vez que usted analice, le va a mostrar si es necesario o no fragmentar su disco. Pulsando que sí o que no, usted lo va a poder fragmentar. El fragmentador lo que va a hacer es reorganizar los archivos en el disco. En este caso, por razones de tiempo, como le mencioné anterior, nosotros no lo vamos a hacer, simplemente lo vamos a cerrar. Como última de las opciones, y complementando ya esta clase, vamos a ver de forma rápida cómo nosotros podemos utilizar una de las herramientas para comprimir archivos. Yo voy a ejecutar, en este caso, la ventana de mi PC. Aquí en mi PC nosotros vamos a encontrar todos los archivos que podemos tener. Vamos a buscar alguno de ellos. En este caso voy a utilizar acá el archivo con el nombre carta 3. Y vamos a comprimir este archivo. Los programas de compresión lo que hace es reducir el tamaño del archivo en el caso de que nosotros queramos guardar quizás en un disquete y por razones de espacio no entre este archivo en el disquete, entonces lo tenemos que comprimir. Comprimir el archivo es muy fácil y vamos a ver cómo vamos a hacer este procedimiento. Vamos a hacer un clic en el botón derecho, vamos a ir a la opción de WinZip y seguidamente vamos a elegir la opción que dice agregar carta a zip. Pulsando sobre esta opción va a aparecer otro menú donde vamos a pulsar la opción acepto, aquí. Y el archivo se va a comprimir. ¿Dónde quedan los archivos comprimidos? Generalmente en la parte inferior de la pantalla. Vamos a ir a la parte inferior de esta ventana y aquí vemos el archivo que acabamos de comprimir. Si necesitamos sacar este archivo de la compresión, lo vamos a descomprimir, es decir, realizar la tarea inversa. Vamos a hacerlo, vamos a hacer este procedimiento, ejecutamos el WinZip, aceptamos nuevamente, y para descomprimir, vamos a seleccionar el archivo, lo vamos a extraer, vamos a elegir dónde necesitamos extraer, en este caso en el escritorio, y pulsamos en el botón extraer. Cerramos estas ventanas y vamos a ver que en el escritorio vamos a encontrar nuestro archivo descomprimido. En este lugar se encuentra. Con estas herramientas entonces damos por finalizado el cuarto y último bloque de nuestra clase.